Ministerio El Shaddai de la ciudad de Shakopee, Minnesota, presenta su programa radial Restaurando Vidas. Una hora escudriñando la palabra de Dios para enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esperamos este programa sea para edificación de sus vidas. Dios les bendiga. Amén. Estamos hablando acerca del gobierno de la iglesia. Si usted se recuerda, la semana pasada hablamos acerca de quiénes eran los ancianos, los obispos o los líderes, amén. ¿Qué cargo desempeñaban en la iglesia? Amén. Y traté de explicar eso detalladamente la semana pasada, hermano, amén. Espero usted que haya captado esa palabra, que usted la atesore en su corazón. Hemos estado hablando, es muy importante saber que conozcamos cuáles son las responsabilidades de nosotros como miembros de la iglesia, cuál es el papel de cada quien en la iglesia, amén. Y hoy vamos a hablar acerca del servicio de los diáconos, amén, de la diaconía, amén. ¿Qué hacen los diáconos? ¿Quiénes son los diáconos? Amén. Porque a veces esas palabras son nuevas cuando venimos al Evangelio. Y quiero que por favor vaya al libro de Hechos, en su capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Puede usted sentarse, mi amado hermano, amén. Y usted ve al lado izquierdo que está traducida ahí la palabra diácono, igual a servidor, amén. Esa palabra aparece muchas veces, amén, en el Nuevo Testamento. Sabe que aún para usarla, amén, cuando Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Hasta para Cristo mismo, amén, se utiliza esa palabra de diaconeo, se dice en el griego, amén, diaconeo, o también aparece la palabra diaconía, también utilizan la palabra diáconos, así como suena, solo que con una K de kilo, amén, se parece, pero se traduce al español como un siervo, un servidor, también como un ministro, amén. Cuando usted escucha que es un diácono, y me gusta en algunas iglesias, amén, le llaman así sencillamente en español servidores, amén. A veces le ponen ahí un gafete para que la gente los identifique y andan con uniforme, amén, y dice ahí servidor, amén. Y en un sentido general, hermano, todos somos llamados a servir. Dicen que el que no sirve, no sirve, amén. Todos nosotros somos llamados a servir, amén. Pero siempre Dios, imagínense, porque cuando no hay específicamente nombrado a alguien, si dijéramos nosotros, no todos somos llamados a servir y a cuidar a las ovejas, amén. Por lo tanto, no necesitamos un pastor. Cuando pasara algo en la iglesia, ¿a quién le echamos la culpa? Cada quien se tiraría la bolita, amén. No, pues como todos somos responsables aquí, entonces Dios es claro en lo que
que hace, es bien organizado, muy ordenado. Él delega personas con nombre y apellido. Para pedirle las cuentas, él va a pedir por nombre y apellido, hermano. Amén. Las cosas son así en la obra del Señor. Entonces, en un sentido general, todos somos llamados a hacer diaconía, a servir. Amén. Yo me ponía a pensar eso. Amén. ¿Cuánta gente sirve en la iglesia? Usted ve que parecemos hormiguitas. Usted ahorita no ve a varios aquí. Hay muchos allá en el área de escuela dominical trabajando. Amén. Hay varias personas que no se ven, pero están haciendo un servicio. Hermana, entonces eso quiere decir que todos los que servimos somos diáconos. Oficialmente hablando, en este pasaje usted va a ver que hay personas, amén, que este es el pasaje donde se sabe que muchos debaten eso acerca de eso, que aquí discuten algunos si de verdad eran diáconos o no, porque no aparece esa palabra ahí de diáconos, amén. Pero si usted observa y analiza la tarea que ellos desempeñaban, se puede comparar mucho con lo que describe después en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 que vamos a estudiar, amén, donde habla de los requisitos para ser un diácono. Y todo comienza aquí, mi hermano, cada vez que cuando la obra del Señor va creciendo, obviamente las necesidades y el trabajo en la iglesia va a crecer, amén. Y se comenzaron cuando Jesucristo, amén, se va a esta tierra, asciende a los cielos, delega a sus apóstoles, amén, a sus discípulos. Recuerde que los discípulos eran muchos. Un discípulo, esa palabra significa un aprendiz o un alumno. Se recuerda que solamente Jesucristo, amén, de todos los discípulos que tenía, que lo seguían mucho, la Biblia no especifica cuántos, de ahí escogió a 12. Que a esos 12 se le llamó apóstoles. Y un apóstol, esa palabra significa uno que es enviado, con una misión específica, pero ellos eran discípulos a la vez, amén. De ahí salen esos 12. Cuando Judas traiciona a Jesús, usted ya ve que la palabra nos cuenta que él se suicidó, amén, recibió su pago y solito escogió su parte. Dice la palabra de Dios que los 11, Pedro puesto de pie, él empieza a recordar y la palabra, esto se había dicho por medio de David, amén, en un salmo hablaba acerca de eso, de lo que Judas iba a hacer. Pero la palabra de Dios también nos dice que debemos de buscar un sucesor para Judas, porque Dios había elegido 12. En Apocalipsis habla de que eran 12 apóstoles, amén. Por lo tanto, él dice, busquemos entre nosotros los requisitos para ser un apóstol. Era que entre los discípulos que habían seguido a Jesús desde el bautismo de Jesucristo, cuando Juan lo bautizó, un discípulo de los que andaban con ellos desde ese día hasta que Jesús ascendió a los cielos. Y dice que entre ellos escogieron a 2, uno llamado José, que por sobrenombre le decían Justo, y a otro que se llamaba Matías. Y Dios los iluminó, y el Espíritu Santo no sé cómo hizo, echaron suerte, dice ahí, pero habla de algo soberano, de la decisión soberana de Dios. Y cayó sobre Matías. Matías se llama el sucesor de Judas, por lo tanto siempre quedaron 12. Imagínense el apogeo de la iglesia primitiva. Es la palabra de Dios que Pedro predica su primer sermón, en su primera predicación, y se convierten como 3,000. Venga, hermano, nosotros predicamos 3,000 sermones y convierte uno, amén. Pero Pedro predicó lleno del Espíritu Santo, amén, y se convierten como 3,000. Pudieron ser un poquito menos de 3,000 o más de 3,000, porque dice como 3,000. Y en su segundo sermón dice que se convierte como 5,000. Solo en 2 días llegan 8,000. Imagínense el crecimiento de la iglesia, amén. Y la iglesia se daba a conocer, y dice que la gente no había entre la iglesia necesidad, porque con los que tenían más vendían lo que tenían y lo compartían con el necesitado. Por lo tanto, no había necesidad, y esa es una forma muy importante de darse a conocer entre los demás. Ese es un punto muy importante que hay que captar ahí. La gente, ¿quiénes son esos que se aman? ¿Quiénes son esos que venden lo que tienen y se lo dan entre ellos mismos para que no aguante hambre nadie? Y la iglesia empezó a esparcirse, amén. Y entre ellos, cuando llegamos al capítulo 5, hermano, amén, empezaron a ser perseguidos los apóstoles. ¿Usted se acuerda? Que por predicar la palabra los metieron presos. Dijeron, les prohibimos que ustedes estén llenando de enseñanza
enseñanza a Jerusalén. Han causado un caos aquí. Los meten presos, amén. Y Pedro se levanta y dice, es necesario servir primero a Dios antes que a los hombres. Así que nosotros vamos a seguir predicando ese nombre. Pueden hacer lo que quieran. Dice que los metieron presos, los azotaron y los discípulos anduvieron contentos. Aleluya, nos azotaron por causa de Jesucristo. Igualito que nosotros, hermanos, amén, amén. Nos vendieron por causa de Cristo, aleluya. Ay, hermano, amén, nosotros empezamos a llorar. Ay, cómo me ven. Pero a mí siempre ese pasaje me ha llamado mi atención, porque usted sabe cómo azotaban antes. Oiga, hermano, los azotes tenían clavos o piedras en las puntas, donde ese azote pegaba, arrancaba carne. Y ellos salieron de ahí gozosos. Imagínense el apogeo de esa iglesia en crecimiento, amén. El capítulo 5 llegamos siempre cuando la iglesia se levanta, hermano. Satanás trata de atacarnos y es normal que de afuera nos ataquen. El problema es, y vergonzoso es, cuando mismo de adentro nosotros hacemos el desorden. El capítulo 5 aparece la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Amén, como todos daban, amén, y en ese contexto del capítulo 5, amén, dice que un buen hombre llamado José, amén, que por sobrenombre le pusieron Bernabé, vendió toda su heredad y la repartió, la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran parejamente a los más necesitados. Capítulo 5 dice que aparece Ananías, que también vende una heredad, pero no con la misma intención que lo hizo Bernabé. Siempre hay gente que da para que la miren, hay gente que la da para que sean famosos, amén, como los fariseos. Yo doy $1000, amén, pero no lo hacen en secreto, sino que lo publican. Y así llegó este Ananías, amén. Y Pedro, aquel hombre lleno del Espíritu Santo, le dice: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón y tú intentes mentirle al Espíritu Santo? Vendiste en esto, él vendió sus propiedades en una cantidad, pero acordó con su mujer que iban a dar una parte y la otra se le iban a quedar. Amén, o sea que estaban mintiendo, amén, solo por quedar bien. Y dice que al caso, para no hacerle larga la historia, yo sé que la mayoría la conoce, aquel hombre muere por castigo. Dice, ¿por qué tan drástico el asunto? Amén. Porque la iglesia se estaba dando a conocer. Dios no iba a permitir que un hombre viniera a empañar la imagen de lo que tanto con su sangre estaba haciendo, amén. Y dice que al ratito, a las 3 horas de que fueron a enterrar a Ananías, llega su mujer Zafira, amén. Y Zafira no sabía que Ananías ya estaba muerto. Y Pedro le pregunta: Zafira, en tanto vendieron esta heredad. Y la Zafirita es mentirosa y cómplice del marido, amén. Mira, a veces las mujeres podemos ser de bendición o de maldición, porque a veces, aunque el hombre sea cabeza de hogar y merezca nuestro respeto, tenemos que aprender a decir la verdad cuando están equivocados, con respeto y con sabiduría, y en lo privado, amén. Decirle: yo creo que lo que tú estás haciendo está malo, amén, no nos conviene, porque a Dios no le va a agradar eso. Pero Zafira se puso de acuerdo para mentir. Le dice Pedro: pues como tú conviniste en mentirle también al Espíritu del Señor, los que vienen de enterrar a tu marido ahora te van a ir a enterrar a ti. Y un solo. Y dice que la gente tomó mucho temor de ver aquello. Dijeron: no, con Dios no se juega el asunto, amén. Con Dios las cosas son serias. Y seguía creciendo la iglesia. Y ahí caemos al capítulo 6, amén. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Sabe usted qué es murmuración, amén? Cuando comenzamos a hablar detrás. No, yo creo que a mí nunca me han ayudado en la iglesia. Solo a los que no diezman y a los que no ofrendan, a eso es que le dan más. ¿Y te has fijado tú esto? Nunca han venido a ser mentir. Y eso se llama murmuración. Y sabe que eso es algo que se tiene que parar. Porque los discípulos, los apóstoles pudieron reaccionar: ay, no les vamos a hacer caso. Ellos están diciendo, sabe que los griegos eran judíos igualmente, pero que hablaban el idioma griego. Recuerda que en ese tiempo Israel ha sufrido mucho de ser cautivos, llevados a cautiverios, y ellos tomaban otro tipo de cultura. Y esto los griegos se llama la cultura helénica. Entonces a ellos le llamaban los griegos porque hablaban otro idioma, pero en sí eran judíos también. Y los hebreos, que dicen, eran judíos nacidos ahí en Israel, pero era entre ellos mismos. Entonces empezaron a decir los griegos:
los judíos con otro idioma, oigan, como que a mi mamá, pudo haber dicho uno a mí, o a mi suegra, solo le dieron 2 latas de sardinas. Y yo miro que a la viuda, a aquella que de verdad de aquí, le dieron 5. Así que no están siendo parejos. O a esta señora que está con nosotros en nuestro grupo, no la atendieron, solo le dieron y empezó a hacer esa murmuración. Y sabe que esas cosas hacen muchísimo daño a la iglesia. Que entre nosotros mismos murmuremos de entre nosotros mismos, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Amén. Ahí se nos complica más la cosa. Y entonces dice que los apóstoles dijeron, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esto no es justo, no quiere decir como que ellos se creían mucho y dijeron, si nosotros ya predicamos, ¿cómo que vamos a ir a atender a la viuda? No se trataba de eso. Miramos que el mayor trabajo de un pastor, de un anciano, amén, de un obispo, como dice la Biblia, es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, ¿y qué más? La oración, que es el trabajo primordial, porque imagínense que Pedro, que estaban predicando, imagínense, solo métase como en la película, amén. Todos los días tenían servicio. El lunes predicaba Juan, por ejemplo, amén. El martes predicaba Pedro. El miércoles predicaba Felipe. El jueves Tomás, amén. Imagínense los cultazos, hermano, amén. Pero ¿qué pasaba si ellos no estaban metidos y consagrados por estar atendiendo a las viudas? ¿Qué le iban a dar si eran multitudes que tenían que estar atendiendo? ¿Me? O estaba uno dando por allá, predicando por allá, tenía que ser un trabajo en equipo. Entonces ahí es que la organización de la iglesia, que cada quien tiene una función que cumplir y cada función es importante. ¿Me? Imagine usted que estén haciendo comida ya para la Santa Cena y el pastor se baje de aquí porque no han terminado de cocinar los hermanos. Hermanos, disculpen que no haya predicación hoy, pero es que tengo que ir a terminar de cocinar allá. ¿Cómo lo miraría usted? Desordenado. ¿Puede el pastor cocinar? Sí, claro, y él le hace y le gusta, pero todo tiene su tiempo. Hay prioridades siempre, hermano. ¿Ven? Entonces dice que ellos sabiamente convocan a la multitud y miren que entre ellos les preguntaron, busquen entre los discípulos, que eran hombres consagrados los discípulos, conocían la palabra, estaban trabajando en la palabra, varones que dicen de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? Atender a las viudas. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento Dios recalcó mucho que atendiera el pueblo de Dios? Tenía que atender los huérfanos, las viudas, el desamparado. Eso Dios lo remarca mucho. Y cuando se quejaba con los reyes, con su pueblo, amén, muchos reclamos hay acerca de eso, y la palabra sigue siendo la misma. Por lo tanto, nosotros tenemos la misma responsabilidad de ayudar al necesitado, hermano, a ver de quién está más necesitado entre nosotros y fuera de la iglesia, porque así nos damos a conocer. Y dice que varones de buen testimonio. Si en esta hora, hermano, yo le dijera, hermanos, entre ustedes elijan a 2 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, íntegros, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que hasta cuando hable no le diga, no le vaya a decir una barbaridad. Pues si yo le dijera a todos ustedes, vaya, piense usted, ¿hallaría usted entre nosotros? ¿O por qué más bien no piensa usted? A ver, si soy varón, con el respeto que se merecen, yo cumpliría solamente esas 3 características. Tengo yo eso, soy un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y soy una persona sabia, porque después hay una listita más grande más adelante, hermano. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. A Felipe. Usted sabe que estos 2 después, la Biblia en el capítulo 7, aquí mismo el capítulo 6, comienza a hablar de quién era Esteban, hermano, y era el primer mártir, amén, el que fue muerto a causa de predicar la palabra del Señor, pero era un hombre tremendo. Usted va a ver que ese hombre destilaba la palabra del Señor, amén, porque él empieza a dar un discurso, hermano, desde el Antiguo Testamento hasta que llega Jesucristo, y por eso lo matan.
Era un hombre entendido en la palabra. Y Felipe, este se conoce como el Felipe el evangelista, aquel que se encontró que el Espíritu lo transportó al desierto, donde estaba el eunuco, que iba leyendo el rollo de Isaías. Le dijo, ¿entienden lo que lee? ¿Cómo voy a saber? Le dijo, no hay quien me enseñe. A este Felipe se refiere, este que aquí se le conoce como un diácono. Ve que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. Dios, no importa el oficio que usted desempeñe, Él lo puede llevar arriba para donde Él quiere, hermano. ¿Y quién le murmura? Amén. Nadie sabe, pero no debemos de menospreciar a nadie, por muy pequeñito que le parezca a usted el trabajo que está haciendo. Y dice, y también escogieron a Prócoro. Si quiere ponerle nombre a sus niños, aquí hay nombres, mire, hermano. Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, originarios de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mira que hay un paso más, amén. Había muchos discípulos que servían, pero a estos 7 que escogieron, delante de todos vinieron, le dijeron, estos hermanos los estamos apartando para esta tarea. ¿Y qué hacen como señal? Imponer las manos, dar su bendición, como decir, estamos autorizándolo, amén. Lo mismo que hicieron los ancianos cuando el Espíritu Santo les habló a los ancianos que estaban reunidos, amén, y apartaron y dijeron, apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra del Evangelio. ¿Se recuerdan, amén? También el libro de Hechos habla de decir que orando, les impusieron las manos y los envían con una misión. Nadie puede saber diciendo, no, yo ya soy, amén. ¿Y a usted quién lo puso? Amén. Tiene que tener la autoridad, que a todo hay un orden, todo viene desde arriba. Y Dios da la sabiduría a quien corresponde para mirar las capacidades de cada uno, hermano. Y dice, a los cuales le impusieron las manos. Y el 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué bonito es trabajar en orden, amén. Y sabe que cuando yo toco este pasaje me gusta aclarar, hermano, porque esta palabra sigue vigente. ¿Quiénes son las viudas? Porque usted sabe que si en la iglesia hay viudas necesitadas, es trabajo de nosotros ver si tienen necesidad. Pero la Biblia habla específicamente quiénes son esas mujeres que califican para que la iglesia la sostenga. Pablo se tomó ese trabajo de decir quiénes eran exactamente. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3 al 16 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, que no vayan a tener por ahí un novio escondido, que de verdad sea viuda, ¿ven? Que de verdad su marido se murió, esa es una viuda. A los niños así lo decimos, porque los niños dicen, ¿quién es una viuda? Es una señora que se le murió el esposo, hay que decirle a los niños. Y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Que a una hermana de la iglesia se le murió su esposo. ¿Qué hay que ver primero? Si tiene hijos, si tiene nietos. La responsabilidad cae sobre su familia. Es responsabilidad de la familia hacerse cargo. Y más si nosotros somos cristianos. No podemos desamparar a nuestros padres, hermanos, ni a nuestros abuelos, amén. Por esos viejitos Dios los usó para que nosotros existiéramos. Así que tenemos que cuidarlos. Aleluya. Y dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente o pronta en súplicas y oraciones noche y día. Mire que no iba a ser una viudita aragana que anduviera por ahí por las calles, amén. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, de buen testimonio. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué tremendo esto, hermano, amén. Cuando hay una persona haragana, floja, que no trabaja solo porque no quiere, y no me refiero a las amas de casa,
Porque a veces el trabajo de la ama de casa es el más injusto, hermano, el más criticado. Cuando usted ya no trabaja fuera de su casa, le dice, y la hermana que no trabaja, no, hombre, y se pasa tantas horas y nadie le lleva un cheque a usted, hermano. Usted lo sabe que lo hace para el Señor, pero no incluye a las que no trabajan en su casa, sino al que se pasa viendo novelas y con la pierna cruzada y que se durmió y no hizo nada, y usted va a ver un caos en su casa, ahí tendríamos que reprender. Y dice, sea puesta, el versículo 9, en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Mire qué tremendo, hermano, qué estricta la palabra de Dios, a una mujer de buen testimonio. El 10 dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Mira, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. También aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Mire qué tremendo, que una viuda le puede causar un mal testimonio para la iglesia, hermano. Había desde ese entonces, amén. Por lo tanto, la iglesia no tenía la obligación de atender a este tipo de mujeres, sino que tenían que corregirse. Y dice, quiero pues, el 14, que las viudas jóvenes se casen, tiene derechos, ya se murió su marido, críen hijos, gobiernen su casa, que no dejen al adversario, al diablo, ninguna ocasión de maldicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Mire qué específico pasaje, hermano, que en la obra del Señor no es solo dar a lo loco. No, hay que tener sabiduría para darle al que más lo necesita. Pero como iglesia no podemos olvidarlo de que hay necesitados, porque esa es la fiebre de este tiempo, hermano, que a veces todos los beneficios giran alrededor de una sola persona. Y esa persona usted sabe quién es, ¿no? El apóstol, el querubín, el pastor, amén. Todo es mío porque yo trabajo para la obra, pero la Biblia enseña específicamente que hay otras necesidades que cubrir. La vez pasada miramos el pasaje pasado, amén, que ¿tiene derecho el pastor a comer de la obra? Claro que sí. Dice, no le ponga a gozar al buey que trilla. Eso quiere decir que el que trabaja tiene derecho a comer. Lo que Pablo dijo, yo tengo derecho de comer. Pero para que ustedes miren que yo no soy gravoso, yo he trabajado con mis manos, y más bien de lo que yo tengo les he dado. No les he sido carga para ustedes, pero la iglesia tiene que aprender que también es un derecho que tiene el siervo que Dios llama, para que usted no se sorprenda. Y también podemos caer en acusar a alguien inocente. Ay, como que ahora se está robando y ya se cree. Bueno, y se lo digo porque ahorita estamos nosotros aquí, mañana no estamos. Y como iglesia les puede tocar mantener a un pastor que le traiga sus 7 criaturitas por ahí, amén, porque tenemos fama de ser reproductores. A ver, los pastores no creen en la planificación familiar, amén. Y si el Señor le mandaron así, hermano, alístese, amén. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que la Biblia habla específicamente de 2 cosas que nosotros tenemos que hacer para sostener la obra del Señor: diezmos y ofrendas. Y si nosotros fuéramos todos cabales en eso, no necesitaríamos estar vendiendo tamales ni nada, hermano. Nos sobraría para hacer la obra del Señor. Pero lo que pasa es que somos irresponsables y bien acomodados muchas veces, y acomodamos la palabra como nosotros queremos. Pero la palabra de Dios tiene un solo trazo, hermano, es recta. Amén, no le podemos quitar ni poner. Quedamos claros ahí, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Habla acerca de los requisitos. ¿Quién puede ejercer el diaconado? Ya en el oficio del diaconado, personas que están nombradas, que el pastor dice, o los líderes dijeron, estos hermanos son los diáconos de la iglesia, hermano, amén. Así que por lo tanto, respétenles, amén. Están nombrados y también se les ha delegado responsabilidades. Y dice, después de hablar en el contexto, en los primeros versículos, habla acerca de los ancianos.
Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y yo leí, y me gusta explicar con estas palabras más claras. Miren que dice en esta versión: de la misma manera, los diáconos deben de ser dignos de mucho respeto. Sabe que yo contaba, amén, para los requisitos que pide para ser obispo, para ser pastor, para ser un anciano, amén. Que dice que el que desea el obispado, buena cosa sea, pero es necesario que el obispo, y empieza son 14 condiciones, hermano, amén. 14. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es exigente? Porque esa persona va a estar representando a esa congregación y todo el mundo va a estar mirándolo, por lo tanto tiene que ser ejemplo. Así lo quiso Dios. Deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad, completos, cabales, que sean rectos. Esa palabra integridad, usted conoce el pan integral, ¿verdad? De ahí viene esa palabra íntegro, el pan integral. Está como cafecito y no nos gusta a muchos. Tiene semillita, ¿ve que está? ¿Sabe por qué? Porque ese pan tiene todos los nutrientes, está completo, no le han quitado. Y a veces nos gusta el pan blanco, que ya es pura harina. Lo han refinado y le han quitado los nutrientes. Amén. Por lo tanto, Dios quiere hombres cabales, íntegros, completos, de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. No que sean blancos y superficiales y vacíos, hermano, amén, sino que den un fruto, la obra del Señor. Y dice, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. ¿Sabe que en algunas iglesias son los diáconos que cuentan el dinero? Son los que administran el dinero. Y recuerde que por lo menos podemos ver en el pasaje de Hechos que eran los encargados de distribuir las provisiones de las viudas. Por lo tanto tenían que ser honestos. No decir, no, a esta viuda ya le di mucho, me voy a llevar esto para mi casa yo. Amén. Tristemente yo en mis países, en mi pueblo, por decir así, yo miraba que de aquí a Estados Unidos enviaban ayudas a los niños, a la gente necesitada. Pero sabe que a veces que la gente encargada de distribuir las cosas se quedaba con las cosas, almacenaban los frijoles, almacenaban las ayudas y después las vendían. ¡Qué honestidad tan tremenda! Pues Dios es lo que quiere, que en su iglesia no pase eso. Que las ofrendas dicen que son del Señor, que todo lo que nosotros hagamos aquí es del Señor y nosotros solo somos administradores. Por lo tanto tenemos que saber repartir. Y dice, tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe, que ahora ha sido revelado, y vivir con la limpia conciencia, o sea, con el evangelio de Jesucristo, hermano. Obedecer la palabra de Dios. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Porque no pueden poner, hermano, a un servidor de esta forma solo porque me cayó bien, o es el que tiene más dinero, o es el que es mi amigo, por eso lo voy a poner. No, tiene que cumplir con los requisitos que la Biblia está diciendo. Puede ser un caos, hermano, para la iglesia. Puede ser de perdición. Usted sabe que en muchas iglesias los diáconos, se les conoce, los servidores, están encargados de recibir a la gente, decirle buenos días, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Y supone que todo amargado ahí, amén. Nos va a correr la gente desde que dentro, decir, no, hombre. A veces son como la fachada de la iglesia, hermano, porque son los que están recibiendo a la gente. Por lo tanto, tienen que ser sabios y llenos del Espíritu Santo. ¿Se ha fijado a veces que para servir la mesa hay problemitas? Porque el que anda sirviendo no tiene mucha paciencia. Se me quemó el pollo, dijo mi hermano y maleducado, que no se queda callado. Diga gracias, hermano, a ver, como cuidadito, usted lo va dejando por ahí. Y si va por ahí, hermanito, no tiene un pollito que esté menos asado que ese, con sabiduría.
pero es que a veces nosotros también damos dolores de cabeza, hermano. Ay, el pollo quemado, ¿vieron? Qué barbaridad, ¿ven? Y a veces los hermanos hasta en la nieve, ahí como astronautas, andan todos embojotados asando el pollito para tenerlo para nosotros, hermano. Tenemos que ser educados. Como cristianos nosotros tenemos que dar un ejemplo. En cositas pequeñitas fallamos a veces, hermano, ¿ven? Si usted va a la casa de un hermano y sabe que hay alfombra, ¿ven? ¿Y qué tiene que hacer usted? Quite los zapatitos, hermano, ven, con las grandes botas de nieve, amén. Respete, hermano. Y por educación el dueño de la casa le va a decir, no le va a decir nada, hermano, porque somos educados, ¿no? Algunos, si yo los ayudo, hermano, se me quitan los zapatos, por favor. Algunos no andan con muchas cosas, hermano, ¿ven? Pero que no nos avergüencen así. Respetemos nosotros, hermano, ¿ven? Si somos miembros del cuerpo de Cristo, hasta en esas pequeñas cosas seamos educados. Si le falta algo, si no le han servido en el tiempo de fiesta, hermano, mire, espere con sabiduría, hermano. El otro día un hermano, yo solo en la mesa, yo faltaba, y miré que sirvió un plato y se fue. Digo, hermano, ¿qué pasa con esa discriminación? Ay, perdón, hermano, me imaginé que me le pongan, hermano, ¿qué le pasa, pues? ¿No sabe que soy la esposa del pastor? Porque no me han atendido. Hermano, si nosotros, entre más cargo tenga usted, quédese el último. Y si no gustó, gloria al Señor. Una vez yo me acuerdo que en otra iglesia había pollo, amén, pollo frito de cafú con tajadas. Y no ajustó el pollo. Y yo tenía una ganas de comer pollo, amén, pero mire, me gustó para que fuera escándalo, porque tal vez una hermana con todo su amor llevó todo lo que tenía y era poco. Otra vez miré a otros que hicimos pescado, amén, y el pescado se acabó, todos los que estábamos cocinando nos quedamos de último para comer. Y habían otros que no tenían pescado. Y sabe que gente casada, yo miré que no ajustó el pescado fulano, y con el tremendo pescado en el plato, hermano, no hay pescado que le cuesta partirlo. Aleluya. Un pedacito, hermano, para que todos comamos, pero a veces en esas pequeñas cosas fallamos. Imaginen que venga el amigo de afuera, ¿ven? Y que se quede. Habíamos perdido, hace poco volvimos a corregir eso. Si vienen amigos a la iglesia, ¿quiénes son los primeros que tienen que servir? Amigos. ¿Y por qué los deja allá en la fila? Pues todavía me quedaron viendo mal un día que yo vine, creo que mi cuñado era los primeros días que vino, y había otra muchacha por el cuñado, véngase aquí en la visita, come primero. Pudieron haber dicho, ¿cómo es el cuñado? No, hermano, porque conozco la palabra. Ustedes saben que los amigos son el adorno de la iglesia. Una iglesia que no lo visitan amigos está a punto de morir, hermano. Los amigos son las flores que tenemos que cuidar. ¿Dónde lo pongo? ¿Qué necesita? ¿Qué usted quiere? Y a darle la mejor impresión, hermano. Pero si usted lo queda viendo mal y no le da su comida, denle su comidita y ya vamos a comer al malulo. Amén. Allá sobra comida y afuera en la casa, hermano. Amén. No se va a morir por eso. Pero cuidemos esos pequeños detalles. Seamos amables, amén. Seamos serviciales con la gente. Eso hacía la iglesia primitiva. Recordemos lo que hacía, se les notaba el amor, desparramaba el amor. No podemos perder esas pequeñas cosas. Y dice, mire, esta versión me llama la atención, porque usted sabe que cuando se habla del ministerio en las mujeres, eso es un dilema, hay dos ramas. Lo que las mujeres no predican y que solo se callan en la congregación, y hay otras de las que sí se dejan predicar. Hay otra rama que piensan que las mujeres sí pueden ser diaconisas, pero hay otra rama que se dice que no. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Y yo encuentro, miren que esta versión, Nueva Traducción Viviente, cuando habla de las mujeres, directamente se habla, dice, de la misma manera, sus esposas. En la versión Reina Valera se tiene, y las mujeres. Bueno, dice sus mujeres. Por eso es un pasaje que a veces crea confusión. ¿Qué pasa? Usted sabe, hermano, que no hay algo por lo que nos tenemos que complicar. Puede ser diaconisa una mujer o no puede ser. ¿Usted sabe cuántas diaconisas hay allá cuidando a los niños? ¿Cuántas servidoras? Yo me ponía a contar hoy 15 mujeres que sirven allá, de las que yo me acordé, cuidando niños. Usted no sabe quiénes son, a veces quién les cuida a sus niños, pero solo mujeres hay 15. En algunas iglesias, porque ahí no dicen, ahí no puede servir, hermana. Ahí no se... Hermana, la mujer hace un trabajo muy especial en la obra del Señor. A veces las mujeres, como somos mamás, tenemos esa gracia más para tratar a los niños, amén. A los hombres a veces cuando empiezan a llorar ya no hay qué hacer con ellos, amén. Se les dificulta, y a veces, gracias a Dios, aquí también tenemos maestros, hombres que sirven en la obra del Señor, allá cuidando niños.
años. Sabe que me gusta, yo trabajo con los niños más chiquititos y me encanta esa clase. Ahí yo cambio pañales de sus hijos y lo hago con mucho amor. ¿Sabe? Me encanta esa área de los niños. Los trato con mucho respeto como si fueran mis hijos. Cuando un maestro se ofrece para trabajar aquí, desde que comenzamos, yo creo que no se acuerdan, hermanos, si van a trabajar en el área de escuela dominical, aquí usted no puede pellizcar a los niños, ni jalarles el pelo, ni maltratarlos, ni gritarlos, porque con un trato que usted le haga así, viene un papá de visita y trae a sus niños y usted lo mira a usted con actitud, por eso usted lo puede echar al mundo, hermano. Hermano, ese es un área que hay que trabajar con pinzas, con mucho cuidado. Digo, si no tienen paciencia, renuncie. Dios va a proveer a otro con paciencia. Amén. Pero aquí en las cosas del Señor, todo se hace con bien. Por lo tanto, yo ni discutiré. Lo que sí entiendo, y usted ve, si ese pasaje de Hechos, capítulo 6, dice que escogieron hombres de buen testimonio, varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Ahí no dice que había ninguna mujer, eran mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Se fijan eso? Por lo tanto, cuando hay cargos oficiales así importantes, yo a través de la Biblia miro que Dios quiso, porque Él es Dios, que los hombres nos representen a nosotros. Que el hombre es la cabeza en el hogar y también en la iglesia. Y que tiene que cuidar esa posición, amén. Porque también me he dado cuenta que a veces cuando hay más desorden, aún en los dones, hermanos, que vamos a hablar de los dones también, amén. Muchas veces la mujer, por ser más emocional, hace cosas raras, ¿ven? Por lo tanto, necesitamos mantenernos en cintura y de acuerdo a la palabra de Dios, bajo la autoridad de nuestros maridos. Dios así lo quiso. Dios le dio la sabiduría al hombre para que nos corrija en esas áreas que estamos mal, ¿amén? Y eso, hermano, no es de discusión. Pero quiero mostrarle, voy a terminar de leer aquí, voy a mostrarle un pasaje, porque alguien puede decir, no, pero hay un pasaje que sí dice que hay una diaconisa. Lo tengo, no se preocupe. Y dice, de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. ¿Sabe que esta palabra calumniar o calumniador, a quién se le llama calumniador? La palabra griega es diabolos, de donde viene la palabra diablo. Que las mujeres no sean diabólicas, pues que no sean diablas. Y una calumnia, porque pasa, hermano, ¿ven? ¿Sabe que hay hombres con grandes ministerios y una mujer se lo destruye? Puede ver a Sansón, puede ver a David. ¿Cuántos hombres no cayeron por la mujer, hermano? ¿Ven? O sea, un hombre con una mujer puede ser se reduce a un bocado de pan, dice un proverbio. Una mujer lo puede echar a perder. Hay hombres con capacidades tremendas. ¿Y qué pasa a veces? La mujer no es su ayuda idónea. Por lo tanto, no puede cubrir un puesto así porque hay una mujer que no se ha sujetado a la palabra del Señor. ¿Ve el trabajo que tenemos las mujeres, hermano? Somos llamadas a ayudar a ese hombre, a impulsarlo. Amén, a no detenerlo, sino que más bien ayudarlo a que ministre lo que Dios quiere que ministre. Aleluya. Y dice, deben tener una calumnia, hermano, es algo que usted se inventa de alguien. Un chisme que usted diga, no tengo que hacer ahorita, ¿qué me puedo inventar? La fulana me hizo una mala pasada, yo creo que, oiga, hermano, yo hace poco aquí, con una persona de nuestra congregación, alguien le levantó una calumnia un tiempo, fue el año pasado, yo creo, a mí, no le voy a decir que ni me pregunte después, a mí. Hermano, alguien que no le caía bien, dijo, esta me la va a pagar. Se fue con otra hermana que le dijo, ¿sabe qué? La hermana fulana, yo no voy a la iglesia porque la hermana fulanita que usted tiene ahí, esa es tremenda. Me dijo él, y era algo grave, hermano. La hermana fue decir, yo dije, Dios mío, ¿cómo la hermana puede hacer tal cosa en el momento? En el momento, la hermana, pues usted no me tiene que venir a decir, a mí. Lo que la Biblia dice, que usted vaya con la hermana y le pregunte si eso es cierto. Aquella hermana se espantó a mí y le dijo, yo no he dicho eso. Pero vamos de la persona que le dijo a usted. Y ahorita aclaramos eso. ¿Sabe qué pasó? Que aquella mujer dijo, no es que usted me cae mal por algo que me hizo. ¿Y sabe que iba a otra iglesia? Ve hasta dónde las calumnias sí existen y que una mujer puede ser diabólica, diabolos, amén, calumniadora y meter entre... Si se refiere a las esposas o en sí al oficio de la mujer que está sirviendo, no debe ser así, porque es un mal testimonio para la iglesia. Debe cuidar su boca, amén, que ay, la mujer de Arnulfo es tremenda, a ver si él mismo allá pasa hablando, amén, allá en mi casa se va a hablar de él y todos los...
los secretos que tiene. Es algo muy delicado y la Biblia sabe por qué lo dice así. Aleluya. Un diácono debe ser fiel a su esposa. Lo vuelve a recalcar, esta es algo importante porque tiene que ser ejemplo, hermano. ¿Amén? No puede ser un picaflor. Tiene que respetar a su mujer, hombre, no son de una sola mujer. Y dice, dirigir bien a sus hijos y a los demás en su casa. Usted puede encontrar esos dos requisitos también en el de los ancianos. También los diáconos deben hacer así. Los que hacen su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Ve que para todo hay una recompensa? Amén. Todo es honrado por nuestro Señor. Él nos da la recompensa. Y este es el pasaje que le digo que se menciona de una mujer que la Biblia llama diaconisa. Así aparece. Romanos 16, 1, 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, hablando Pablo, la cual es diaconisa o servidora de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Mire quién está hablando y recomendando a esta mujer. Pero esta palabra que aparece aquí es la misma de diáconos, una servidora, la misma que también se utiliza para el hombre. Solo que usted siempre va a encontrar en la Biblia, hermano, amén, que los hombres se destacaron más, que Dios los llamó para representar la iglesia. Y eso sigue siendo así. Que si la mujer enseña, debe estar bajo la autoridad de su marido. Porque usted ve un claro ejemplo, amén, porque mucho se hace controversia de estos pasajes. Cuando Pablo habla que la mujer cae en la iglesia, amén, y si tiene algo que preguntar, se lo pregunte a su marido en su casa. Pablo estaba corrigiendo la gravedad de pasarnos de la autoridad. Nunca la mujer se tiene que pasar de la autoridad de su marido, sino respetar a su marido. Y aún a nosotras que se nos permite predicar, hermano, tenemos que hacerlo con mucho respeto cuando hay hombres en la congregación. Si no, Dios nos va a tocar las tuercas, hermano, porque recuerde que Dios da y Dios quita. Por lo tanto, toda mujer tiene que saberse ubicar. Hay temas que yo le digo, amor, eso yo no los toco, son tu área. Si vas a tratar cosas con hombres, yo no me meto ahí, es tu área. Yo hago algunas cosas con mujeres, amén, y me siento más en esa confianza. Obviamente la palabra es la palabra del Señor. Usted puede ver que en el libro de los Jueces aparece una mujer juzgando a Israel por un tiempo, Débora, amén, y también profetizando, pero dice que ella tenía marido. Menciona la Biblia que ella tenía marido, amén. Cuando habla de, se me fue el nombre de otra mujer, Priscila y Aquila, amén, que Pablo la menciona, era una mujer con su esposo. Dice que había un hombre fogoso que predicaba mucho y con fervor, y era un predicador tremendo que se levantó. Pero Priscila y Aquila, este matrimonio lo escucharon predicar y se dieron cuenta que él no sabía del bautismo del Espíritu Santo. A veces que lo llamaron, había una mujer enseñando ahí, pero con su marido, con el respaldo de su marido. Y Pablo nunca criticó. Pablo más bien manda a saludar a Priscila y Aquila, que ellos dicen que expusieron su vida por salvarlo a él, por cuidarlo a él. Entonces, hay que ubicarnos qué es realmente lo que la palabra de Dios nos quiere decir cuando habla de un trabajo de una mujer y del hombre, hermano. Todo tiene un orden, todo tiene un margen, una raya que no podemos cruzar, amén. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, aleluya. Con esto concluyo. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Usted sabe que Jesús fue y es nuestro mejor ejemplo. Si Él vino a servir, ¿cómo no nosotros podemos hacerlo? Porque sabe que en una iglesia, a medida va creciendo, pueden haber varios pastores. Siempre hay un pastor que comenzó la obra, pero van surgiendo más pastores que lo van apoyando. Hay iglesias de 5,000 miembros, ¿no? ¿Usted cree que un solo pastor va a poder? No, Dios empieza a levantar más pastores, amén, para apoyar a aquel que empezó.
y Dios va haciendo esa obra perfecta. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados. La iglesia va creciendo, nosotros debemos anhelar servirle al Señor conforme a su palabra, sirviendo el ejemplo que Cristo nos dio. Amén. Somos llamados a servir en la obra del Señor. Recuerde que servir, porque a veces piensan que si no agarran un micrófono, piensan que no sirven en la iglesia. No, hermano, no voy a dar lista de qué hacer en la iglesia. Creo que es cuando se nombran oficialmente diáconos, pastor y los líderes tienen el deber de capacitarlo y decirle, esta va a ser su tarea, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a estar a cargo de las puertas, va a cuidar que los niños no estén saliendo. El pastor se encarga de explicar a cada persona el rol que corresponde a cada quien. Amén. Y póngase de pie en esta hora, hermano. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador.
amado. Todo por la causa de Él. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esperamos este programa haya sido de bendición para sus vidas.
Puedes sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por esta misma emisora. Gracias. Dios les bendiga.